te están haciendo que te olvides de todo el sufrimiento que vivieron las mujeres y las personas de color, poniéndote a alguien así. A final de cuentas, ¿quién construye la historia? Y la historia ha sido escrita a lo largo de la humanidad por hombres y por el hombre, con la estructura del hombre heteropatriarcal, ¿no? El hombre blanco, el hombre capitalista. Sí, empezamos con eso, en el lenguaje. Las mujeres no han estado. Y luego si hablamos de los grupos en condiciones de vulnerabilidad o la población que era desinteresada. Bienvenidos a Empredadores, el programa semanal en el que yo, su amigable vecino el poeta, en compañía de mi loco conductor, Salvador Zeta, no tan amigable, y esta vez, pues, uno de nuestros primeros invitados visitándonos en esta nueva etapa, esperemos que gustemos mucho más, Diana Redondo, y pues aunque es muy ameno tenerte de nuevo, el tema no es ameno, ¿verdad? Que es la participación de la mujer en los tiempos post-COVID. Y antes que nada me gustaría agregar, pues poniendo el terreno, que es que la participación de la mujer a nivel economía es más del 56% de la economía total en México. Eso sin contar ni agregarle el trabajo no remunerado. El tema de temas. Sí, o sea, las mujeres, hay un nuevo Atlas, antes Ayn Rand hizo esa reflexión, el Atlas posaba entre los empresarios, que era el mundo, hoy en día el Atlas o la Atlas son las mujeres. Sostienen las mujeres. Y no solo en el tema laboral, también en el emprendimiento, ya que pues la mayoría de nuestra audiencia son mujeres, también porque sabemos que son el sector que más está apostando a emprender. Y no es por un tema de la revolución proletariada, como le digo yo, que la verdadera revolución es emprender, sino por un tema de necesidad y por un tema de que no hay una comodidad laboral, así tal cual, no lo vamos a adornar. Y hablemos también de los abandonos parentales. Me encanta. Las responsabilidades parentales, porque las mujeres se ven forzadas a tener que proveer a su casa y encontrar soluciones. Otra vez un tema en un libro que estamos ahí produciendo, que decía que el término, hablando de lenguaje machista, uno de esos ejemplos más claros está con la palabra bastardo. ¿Cómo le das una connotación a alguien por algo que nunca pudo escoger? Nadie en el mundo pudo haber escogido esa condición. Bastardo debería ser el hombre que aborta a su padre. Entonces, partamos de ahí. Exacto. Pero a final de cuentas, bueno, ya esos términos bastardo, hijo natural, hijo ilegítimo son prohibidos. Están prohibidos y son menciones que ya ni siquiera tendrían que ser utilizados en una conversación, ¿me explico? Porque denota despojar a la persona precisamente de eso que hablábamos de la dignidad humana. Y sí, o sea, es lo único que una persona no puede escoger, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo nace? No, pero lo triste de todo esto, del origen de las personas, dónde nacen las personas, nos lleva a otros temas más interesantes y más profundos, a la estigmatización, a los estereotipos y a las oportunidades, al acceso a oportunidades de las personas. Yo siempre digo, el código postal y la familia donde naces te marcan. Tu colonia, tu familia, tu contexto, la situación económica de tu familia te marca para bien o para mal. Y ciertamente habrá personas que lograrán trascender esas circunstancias de origen y salir adelante, ¿no? Contra viento y marea, pero sí que tienen el camino como mucho más difícil. Entonces una persona obviamente no elige nacer en un contexto o en una condición donde no tiene el contexto ideal para tener un arranque parejo en la vida. Entonces, es que es un tema muy, muy duro, pero partiendo de eso, ¿qué dificultades han encontrado las mujeres más allá de las que ya tenían ahora por el COVID? Ok, estamos pasando un proceso de 2 años de pandemia, ¿no? Ya vamos en el arranque del tercer año, o sea, esto empezó en noviembre.
A México nos llegó en marzo de 2020, así ya, propiamente cuando se declaró la suspensión de actividades y demás a nivel empresarial, a nivel comercial, a nivel institucional, a nivel universitario. Entonces son 2 años en el que las más afectadas a nivel laboral, a nivel económico, fueron las mujeres y sus familias. Los sectores más afectados en ese contexto de la pandemia fueron el sector de turismo, obviamente, y por razones obvias, ¿no? O sea, se cierran las actividades públicas, los eventos masivos, y se cierran los aeropuertos, y se cierran las terminales de autobuses y demás. Pues el sector turismo fue el más afectado, en un 71%. Y luego viene el sector de servicios. ¿Por qué? Porque obviamente no hay turismo, pues todos los servicios aledaños al sector turismo como, restaurantes, agencias de viajes, o sea, todo lo que acompaña al turismo se vio afectado también. Y luego las personas que laboraban en esos sectores, servicios y turismo, pues en su mayoría, en un 67%, eran mujeres. Y luego además tuvimos una caída del 91% en el empleo de las mujeres trabajadoras del hogar, las mujeres con trabajo remunerado en el hogar. Imagínate, o sea, ¿por qué? Porque se pierden los ingresos de la clase media, de los trabajadores, de las mujeres que subcontratan o que contratan mujeres para que las suplan en las tareas del hogar. Regresan esas mujeres a sus casas con sus hijos, a hacer home school y home office con sus hijos, y las tasas de ingresos disminuyen en los hogares, y las primeras que son despedidas son las trabajadoras domésticas, que se quedan sin empleos. Y luego tenemos el otro sector, las mujeres que trabajaban en servicios, en los servicios de cuidado, en las guarderías, en las escuelas, las docentes que también tuvieron que hay un 71% de decremento en el empleo. Entonces, en estos 2 años de pandemia tuvimos un retroceso de un 10% en la incursión de las mujeres al mercado laboral. Un libro muy interesante llamado La economía de la muerte, en el cual viene un porcentaje, una correlación muy interesante. La economía de la muerte, así tal cual, que venía una correlación entre el índice de desempleo y el índice de suicidio. Por cada un 1% que aumenta el desempleo, subía 40% el índice de suicidios. Y ahí sobre todo en el sector masculino. Exacto, y esto era tan solo en la última vez que se hizo esta correlación, porque los gobiernos dejaron de hacerla, obviamente, y más en el COVID, fue a principios del 2008. Esa es una de las razones por las cuales las mujeres se vieron obligadas a emprender, ¿no? Sí, porque volvemos al tema. Y volvemos al tema de la desigualdad estructural. Quienes tenían recursos y condiciones económicas para sobrellevar el quédate en casa, pues pudieron hacerlo sin mayor problema. Pero ese es el mínimo de la población, porque el grueso de la población, la gente que vive al día, la gente que semana a semana o quincena a quincena, o sea, tiene el sueldo para subsistir en el siguiente periodo semanal o quincenal, cuando se cerraron las fuentes de empleo, cuando dejaron de obtener esos ingresos, o las personas que estaban en economía informal, que no había gente en la calle transitando y adquiriendo productos, igual se vieron afectados en esa medida. Entonces ahí la desigualdad estructural volvió a pegar en forma diferenciada a las personas conforme a sus clases sociales. Clave, desigualdad estructural, que podríamos hablar como la violencia sistemática. Sistémica. Esta desigualdad se vio tanto, ese sí me lo puse a investigar. Yo fui al Banco del Bienestar a preguntar si tenían créditos para empresas. Me lo dijo la cajera: no tienen porque nadie pagó. ¿Por qué nadie pagó? Porque esos créditos se dedicaron solamente para sobrevivir. No, para empresas que estaban, pues, así vulgarmente, dentro de la nómina del gobierno, amigos. Desde ahí ya estamos hablando de una violencia estructural hacia el empresariado, hacia los emprendedores, sin género. Emprendedores y emprendedores. La corrupción, ¿verdad? O sea, nos podemos decir toda la corrupción, pero jamás dejemos en que es una violencia económica. Porque rescataron empresas que, te lo juro, son fantasmas. Hoy en día Mexicanos contra la Corrupción está hablando de eso. ¿Cómo rescatas una empresa fantasma? ¿Cómo quiebra una empresa fantasma? Tienes que estar muy idiota para eso, te lo digo yo.
Pero pasando ese tema, esos créditos se debieron de haber enviado, como tú lo dijiste, para subsistir al medio de la población, a la parte vulnerable. Algo que hizo India y cambió completamente a la India en un proceso de 30 años fue dedicar todas estas ayudas y programas sociales a las mujeres. Porque como dice Sala, la mujer es la que administra, la que paga y la que no deja que un crédito se pierda, porque en el futuro lo puede pagar. Ahí surge otro tema, la política de cuidados, ¿no? Y cómo hacemos que las mujeres puedan compatibilizar su vida laboral, su vida profesional con las propias labores de cuidados. No, es que son súper mujeres. Y el problema es que los hombres sienten amenazado ese tema con la capacidad que tienen las mujeres para abarcar tanto. O sea, abarcan ser madres, ser trabajadoras, ser esposas. Cuando el hombre lo único que hace nomás es salir a trabajar para traer dinero, y entre comillas eso es lo que sucede, sienten amenazada su posición. Por eso yo veo circunstancias muy cerca de que todavía hay pseudo ejecutivos que no les permiten avanzar a las mujeres, cuando la mujer tiene una capacidad enorme que rebasa con mucho la de muchos. Y hay otro tema también. Y responsabilidad. Capacidad y responsabilidad. Dos cosas de la mano. La capacidad es innegable. Son seres humanos con talentos tan o mejores que los propios. Pero hay un tema. Responsabilidad. Y eso habla todo. Y cargas que llevan a cuestas, que hacen su camino a escalar peldaños. Es un compromiso con la vida y todo lo que te rodea. Son palabras muy duras, pero que y el machismo va más allá de eso, va más allá hasta... El machismo, te voy a decir una cosa que es un disfraz. ¿De inseguridad? Es un disfraz de inseguridad para que de esa manera yo te la armo de show, porque si no, te veo en ti una amenaza. ¿Qué pasa cuando la violencia laboral la ejerce una mujer? Digo, no estamos exentas de eso, porque al final de cuentas hay un machismo introyectado en muchas mujeres, pero tiene que ver precisamente con ese contexto de la crianza, con ese contexto social y cultural, y con esos roles y estereotipos que hemos crecido y nos hemos desarrollado y nos hemos enfrentado en los mercados laborales, en los mercados profesionales, con esos roles y estereotipos, ¿no? Y con esos retos que las mujeres hemos tenido que enfrentar para acceder a crecer dentro del escalafón, dentro de las jerarquías. Que para hacer RP tienes que ser bonita y salir con los clientes. Eso es lo que ves en la tele. Esos son roles y estereotipos. Exacto. ¿Me explico? Cuando en realidad yo conozco a una de las mejores RPs y, bueno, estereotípicamente no es la mujer que todos verían como RP, pero en resultados, bárbara. No, el día que aprendan a medirnos por resultados, o sea, ese día, el día en que las posiciones se asignen en base a resultados, el día en que las designaciones públicas se hagan con base a resultados, el día en que los podiums en los eventos públicos de las instituciones públicas y privadas estén conformados en base a resultados, ¿sí me explico? Y no a vamos a acabar con estos estereotipos. Exactamente. Es que yo cada vez más mujeres líderes, cada vez más, y eso hace que muchos hombres sientan amenazada su posición, por eso no las dejan crecer a las que tienen con ellos. Exacto, pero eso tiene que ver también precisamente con esos roles y estereotipos de género y con esa falta de desarrollo de habilidades y de inteligencia emocional. Yo les llamo habilidades blandas, porque a los hombres no los enseñan a lidiar con compartir espacios con mujeres, ¿me explico? Y son cuestiones que vienen desde la crianza. A los hombres los enseñan a jugar entre varones, a hacer equipo con varones. El de todo. Ajá, el de todo, y a trabajar en conjunto y a obtener logros en conjunto. Y las mujeres